Bendiciones, hermano. ¿Quién vive? A su nombre y a nosotros victoria, ¿verdad que sí? Cómo me gozo estar con ustedes hoy y estar en este ambiente de adorar y alabar al Señor. Qué bonito, qué bueno. Hoy en esta nación se llenan los estadios deportivos y allí brincan y saltan, pero no están como nosotros, unidos en el Espíritu. No sé si se dieron cuenta, pero yo cada ratito me viraba para mirarlos ustedes, porque me gusta ver al pueblo de Dios alabando a Dios. ¿Qué significa alabar y adorar a Dios? ¿Sabe lo que yo digo? Que es una respuesta. Es el hombre respondiendo a la grandeza de Dios. Cuando usted venga aquí y te pregunte, ¿para qué va a la iglesia? Tú le dices, voy a responder. Amén. A responder a la grandeza de Dios. Y yo me gozaba en verlos ustedes. También en ese momento de que se estaban saludando me gocé. Y me gocé ver al pastor diciendo, acomódense, acomódense. Y ustedes seguían, ¿verdad? Porque hay esa hermandad, esa confraternidad, ese amor entre hermanos. Yo decía, wow, el pastor le está haciendo difícil. Por fin dijo, siéntese. Qué gozo estar con ustedes. Mi amada esposa Miriam, voy a pedir que ella se ponga de pie para que la conozcan. Ayer me gocé en grande. Realmente que estuvo esto aquí bien bonito, bien bonito. Y fue algo glorioso. Ver 18 jóvenes, ¿verdad? Personas, adultos y jóvenes también, respondiendo al llamado de estudiar, de prepararse para mejor servir al Señor. Y yo me lo gozaba con ellos ayer. Y hoy también con ustedes. Yo soy del este. Yo me crié en Nueva York. Ahí en uno de los boroughs que se llama The Bronx. No se conocen The Bronx. Yo le digo a mis amigos allá en Chicago, cuando conozco a algunos que me dicen que son de Queens o de Brooklyn o de Manhattan, y yo le digo, y yo soy de The Bronx, porque a ninguno otro de los boroughs ponen la palabra The, solamente al Bronx. Dicen The Bronx. Y no se enoje nadie, pero soy fanático de los Yankees, que están en primer lugar. Gloria a Dios. Hermanos, en esta mañana quiero hablarle de un tema, ¿verdad? Y voy a llegar al pasaje bíblico en unos minutos. En el 1949, una señora que se llamaba Marjorie Gall, entró en su apartamento y no salió, escuchen bien, no salió por los próximos 30 años de su apartamento. Solo salió 3 veces. Salió en una ocasión a visitar un amigo enfermo. Salió en la segunda ocasión, durante esos 30 años, salió a un culto fúnebre de ese amigo. Y la tercera vez que salió a comprar ice cream, a comprar helado. Parece que le dio un antojo y no pudo soportar. Pero Marjorie Gall sufría algo que se llama agorafobia, una fobia, y tenía temor a los espacios grandes. Estar entre la gente, estar en el supermercado, estar en el mall, no podía. Por lo tanto, tuvo 30 años, podríamos decir, prisionera en su apartamento. Escuché también de un troquero que cada vez que le tocaba una ruta y tenía que cruzar el Chesapeake Bridge, un puente, él se llevaba a la esposa con él y la esposa le ponía esposas en las manos así al timón cuando iba a cruzar el puente. Porque la fobia de él era que iba a parar la troca, la camioneta, y se iba a tirar del puente. Y tenía que la esposa ir con él cada vez que le tocaba esa ruta.
Hay muchas fobias. Dicen que 1 de cada 10 personas padece de fobia. Allí en Chicago había un varón, Miriam, don Francisco, que cuando la esposa se enfermaba me llamaba y me decía: pastor, yo sé que tú la visitas, pero si la puedes visitar más a menudo, porque la fobia de él era el ascensor, el elevator, el elevador. No podía entrar al elevador. Y yo tenía que ir y bregando para que pudiera, ¿verdad?, conquistar esa fobia. Hay tantas fobias. Algunos le tienen, quizás aquí, no sé, conozco a alguna dama que le tienen miedo a las arañas. Ven una arañita y, ¿verdad?, a las culebras, a los rajieros. Una vez llegué de casa hace años y entrando así voy para la cocina y encuentro a Miriam encima de una sillita porque había un rajiero. Y yo, ¿pero qué pasa? Y de momento yo vi el rajiero y brinqué en una silla. Hay mucha fobia, hay gente que le tiene miedo, y yo parecía de esto un poco, pero el Señor me dio la victoria de ir en los aviones, de volar. No sé si aquí hay, en un salón como este estoy seguro, como dicen que hay de cada 10 personas hay una que tiene fobia. Y yo no quería viajar en avión, ahora me paso todo el tiempo en los aviones y el Señor me dio la victoria sobre eso. Yo decía que los aviones estaban hechos de cartón y por eso no quería viajar en ellos. Así que hay muchísimas fobias, muchas fobias. Pero de eso no es lo que le quiero hablar. Le quiero hablar del espíritu, un espíritu de temor, un espíritu que te domina, que sería constante en tu vida. Ese temor, esa fobia no es de Dios. Dios no quiere que tú vivas así, porque el temor te puede paralizar tu espíritu. Puede paralizar tu espíritu, puede atemorizar o terrorize tu corazón, que tu corazón tenga terror, y también penalize, que te sientes como si tú eras un prisionero, ¿verdad? Dios no quiere eso para nosotros. Sin embargo, le digo que hay un temor, un fear que a veces Dios pone en nosotros, y ese temor no es malo. Es, por ejemplo, que si tú ves un carro venir y tú estás con tu niño o tú estás solo y tú lo ves que viene por encima de ti, de momento Dios te da esa energía y ese temor para que tú hagas ¿qué? Te salga del peligro. Ese temor no es malo. Se ha dicho que han habido casos donde un hombre ha levantado un carro para sacar a alguien que está debajo del carro, porque Dios le da de momento esa ¿qué? A certain burst of energy, una energía, una fuerza para que uno pueda salir del peligro. Ese temor no es malo, pero el temor que es constante en tu vida, it doesn't let you move forward, no te deja que tú avances, que tú estés estancado por el temor. Eso no es de Dios. Hay personas que viven llenas de temor. El hijo no puede ir a estudiar a la universidad porque tiene que quedarse cerquita de la casa, porque algo le puede pasar. Yo he venido en casos en mi vida que me han venido: pastor, ora por mi hijo que empezó a manejar, y yo estoy bien, tengo miedo que por ahí va a chocar el carro. Yo digo, no, tú no puedes pensar que él aprendió a manejar y que él va a ir a hacer su diligencia y va a regresar lo más bien, tranquila. Pero hay esos temores. Me acuerdo en una ocasión una dama en la iglesia que: oren por mí, me hicieron unos exámenes y estoy casi segura que es cáncer. Oren por mí, oren por mí. Después no la vi como por 2 meses. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, y llamando y buscando. Y de momento llegó y me dijo: no, las pruebas salieron bien y yo me fui para Guatemala, yo estoy bien. Pero tenía a toda la iglesia ¿qué? Orando y clamando porque posiblemente era cáncer. Hermano, el temor lo puede paralizar. Dios no quiere que nosotros estemos así. Lo que el temor hace también es que nos congela, otra vez, no. Hitler, el malvado, fue el que hizo algo. A las bombas que él iba a conquistar un pueblo y llegaban los aviones, y él le puso
whistles, ¿cómo es? Pitos. Pitos se dicen en español. Le puso pito a las bombas. Entonces las bombas de los aviones salían. ¿Y qué hacía la gente cuando oía el pito? Porque él decía así, si los puedo atemorizar, se paralizan y los conquisto. El temor es algo que no podemos. Tenemos que conquistar el temor. El tema de hoy es conquistando ese gigante que se llama el temor. Y si somos honestos, el temor llega a nuestras vidas. Yo he estado con familias en el hospital cuando le han dicho que el niño no va a nacer bien, que va a tener el síndrome de Down, y ese temor que veo en el rostro. He estado en el hospital a las 2 de la mañana cuando ha fallecido un miembro de la iglesia o un familiar. Estar ahí con ellos y ver ese temor, porque vienen momentos de ¿qué? De temor, si somos honestos. Un niñito en un drama de la iglesia tenía dos líneas que tenía que leer, tenía que salir y recitar. Y la línea era, it is I, be not afraid, soy yo, no temáis, ¿verdad? Y él cuando salió, vio a la gente y dijo, me llamo Juancito y tengo miedo. Si somos honestos, el temor llega a nuestras vidas. Personalmente, yo he tenido experiencias así en mi hogar. Me acuerdo cuando mi esposa la diagnosticaron con cáncer, breast cancer, y ella está aquí y está sana. Hace eso como 10 años ya, ¿verdad? 8 años por ahí, menos. Ay, ¿verdad? Pero el Señor la sanó. Pero me acuerdo que cuando viene ese anuncio, ¿verdad? Desde la última vez que estuve aquí, también sufrí cáncer. Un poco más sencillo, lo que se llama melanoma, pero gente ha muerto de melanoma, que es el cáncer de la piel. Y en el mes de febrero fui al podiatrist, como decía, al doctor de los pies, y me encontró una manchita negra y me dijo, no me gusta esa manchita. Yo fui porque la uña estaba negra y me dice, la uña no me preocupa, pero esa manchita me preocupa. Seguida hizo una biopsia, y vino para atrás, me dijo, Jimmy, es cáncer. Tienes que ir al oncólogo para que te operen y corten y saquen el cáncer. Pues son cosas que estremecen a uno, ¿sí o no? Si somos honestos, nos pueden estremecer. Pero yo fui, me operaron y me dijo la doctora, vamos a sacar un margen alrededor del dedo, vas a perder el dedo grande del pie, vas a perder un poco del dedo, pero el cirujano plástico te lo va a reconstruir, no te preocupes. Ahora, si se ha regado, tenemos que cortarte el dedo. Yo quiero mucho a mi dedo. I love my toe, ¿verdad? Y sé que es importante porque es la base donde uno pisa, ¿verdad? Y también si hay que darle una patada a alguien, a la pelota, Pero operaron, me dijeron tienes que esperar 5 o 6 días, pasaron 10 días y por fin me llamaron y me dijeron no hay más cáncer. Vamos a reconstruir. Me reconstruyeron el dedo y aquí estoy lo más bien. Pero no sería yo sincero si que cuando me dijeron que es cáncer, si no estremece a uno un poco. Okay. Claro, yo sé que para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Pero como quiera, hay cosas en la vida. Y yo quiero en esta mañana que todos nosotros podamos conquistar ese gigante que se llama ¿qué? El temor. Hay que conquistarlo. Entonces vamos a leer y ustedes me van a ayudar. A mí a veces, yo me crié acá y lo que aprendí de español lo aprendí en la iglesia, fíjense, en la iglesia. Y a veces se me traba un poco la lengua leyendo, así que ustedes me van a ayudar. Busquen conmigo en Deuteronomio, capítulo 1 y el versículo 19.
Aquí esta historia para mí es una ilustración de lo que hace el temor. ¿Ok? Entonces, otra vez, Deuteronomio capítulo 1, versículo 19, se me ponen de pie por favor y vamos a leerlo. ¿Qué les parece si lo leemos alternadamente? Amén. Yo leo un versículo y ustedes el próximo y nos unimos en el último versículo ahí, que son 33 versículos. ¿Ok? Y ustedes conocen esta historia, la misión de los 12 espías. ¿Leemos? ¿Sí? ¿Listo? Y salidos de Horeb anduvieron todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte de los Amoreos, como Jehová nuestro Dios nos mandó, y llegamos hasta Caldes Barnea. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temáis ni desmayes. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 hombres de entre vosotros, un varón de cada tribu. Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos trajeron y nos dijeron y nos dijeron cuánto, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece o nos odia, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en mano de los amoreos para destruirnos. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Y en el desierto has visto cómo Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Quien iba delante de vosotros, todos juntos, que iba por delante de nosotros por el camino para reconocer el lugar donde habéis acampado, con fuego de noche para mostrar el camino. Y anduvieron en ella. Palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Esta experiencia que sufrió este pueblo de Israel, mi Dios, por el temor. Fueron rebeldes, dice tu palabra, porque estaban aterrorizados. Padre, en esta hora bendícenos aquí y ayúdanos, Señor, a que salgamos de aquí. Cualquiera que ha entrado con algún temor en su vida pueda conquistarlo en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Hermanos, la Biblia, como acabamos de leer, y en otros muchos pasajes, la Biblia no nos dice que el pueblo de Dios andaba sin temor, que nunca tuvieron temores. La Biblia, a lo contrario, nos enseña que sí tuvieron ocasiones donde sentían atemorizados. ¿Se acuerdan cuando en el mar de Galilea estaban los discípulos y de momento se levantó una gran tormenta y Jesús andaba con ellos? Y dice que Jesús estaba durmiendo sobre una almohada en la popa, que es the captain's quarters, donde está el capitán, y él durmiendo.
Y se levantó una gran tempestad y ellos eran marineros y trataron, ¿verdad? Ellos de navegar, pero no pudieron. Y de momento van donde Jesús y ¿qué le dicen al Señor Jesús? Levántate del sueño. No te importa que vamos a perecer. Fíjese que falta de respeto y que decirle al Señor, a ti no te importa que nosotros vamos a perecer. Y a veces nosotros somos culpables y podemos decir lo mismo. Podemos decir, Señor, tú no ves lo que me estás pasando. Yo soy tu hijo, yo te sirvo, yo te amo. Estoy en la iglesia día y noche. Tú no ves lo que me está pasando. Eso es una falta de respeto a nuestro Dios. Porque si hay alguien que nos cuide y que nos ve a nosotros como la niña de sus ojos, es el Señor. ¿Verdad que sí? Pero ellos se levantan y dicen así. ¿Y qué hace el Señor? El Señor tan bueno. En vez de decirle, me están faltando el respeto, se levanta el Señor y le dice a ese mal que está enfurecido y le dice, calla, enmudece. Wow. Dice que calla y enmudece. Y de momento todo serenidad. La tormenta, todo se cayó. Pero en una manera, ¿sabe que cuando hay una tormenta y la tormenta pasa, el mar sigue como? A veces por un día entero sigue ¿qué? Hasta que por fin pero no, el Señor hizo gran bonanza. Gran bonanza. ¿Y qué dijeron ellos entonces? Dijeron, ¿quién es este? Que aún el mar y los vientos lo obedecen. Entonces, en un momento dado, atemorizado, Lord, you don't care for us. El Señor, no te importa que vamos a perecer. Y de momento, ¿quién es este? Qué contraste, ¿verdad? Porque vieron con quién andaban. Parece ser que no sabían. Y eran los discípulos los más allegados a él. Así que a nosotros nos pasa igual a veces. ¿Se acuerdan la historia de David y Goliat? El filisteo salía y se paraba y decía, mándeme uno de los suyos aquí, que lo voy a devorar, ¿verdad? ¿Y dónde estaba el rey y el pueblo? Atemorizados, escondidos. Tuvo que venir un muchacho, como decía mi mamá, un muchacho enclenco, un muchacho flaco, pastorcito de ovejas, por allí que vino a traerle comida a sus hermanos. Y de momento él ve lo que está pasando. ¿Y qué hace él? Enfrenta a David. ¿Verdad? ¿Con qué valor ese muchacho? ¿Sabe con qué? David no tenía temor. Porque él andaba ¿con quién? Con Jehová de los ejércitos. ¿Ah? De los ejércitos. Pero vemos en la Biblia en muchas ocasiones personas con temor. A veces se acercaban a nuestro Señor, ¿verdad? Mira, mi hija se está muriendo. Por favor, Señor. Y el Señor iba y sanaba. No sucede. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel allí en el Mar Rojo? ¿Qué le dijeron a Moisés? ¿Por qué no traíste aquí? Era mejor estar allá en Egipto comiendo pancake de arena. ¿Verdad? Tú nos trajiste aquí a que nos maten por el temor. Por el temor a veces flaqueamos y hasta le podemos faltar el respeto a nuestro Dios. En este pasaje quiero decirle que hay algo que sucede cuando nosotros damos cabida al temor. Una de las cosas que sucede es que echamos al lado el plan de Dios. De momento el plan de Dios como que lo echamos al lado por el temor. El Señor les dijo a ellos, vayan y posean esa tierra. ¿Verdad que sí? En ese pasaje, go and take that land. It's yours, es tuya, yo te la doy, tómala. Pero ellos dijeron, no, mejor vamos a ir donde Moisés y preguntarle a ver si puede mandar unos espías. No fue el plan de Dios que ellos enviaran espías. Eso fue el plan ¿de qué? De ellos. Y entonces Moisés les pareció bien. Dijo, pues está bien, vamos a mandar 12, uno de cada tribu.
Ya ahí fallaron, porque Dios no le dijo eso. Mira lo que le dice el Señor ahí, en el versículo 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Te la entregó, es tuya. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temáis ni desmayes. Parece que ya el Señor sabía que ese temor estaba. Pero Él les dio una orden. Tomen la tierra. No les dijo manden espías. Pero ellos, así es el hombre. De momento, we disregard God's plan. Echamos a un lado el plan de Dios. ¿Por qué? Por el temor. Por el temor. Y echaron al lado el plan de Dios. No podemos hacer eso. No debemos hacer eso. El plan de Dios hay que seguirlo. Amén. Hay que seguir a la letra. Lo que Dios dice hay que hacerlo. No podemos echarle el plan de Dios a un lado por el temor. La palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y amor y de dominio propio. Entonces, el espíritu de cobardía no viene de Dios. Viene del enemigo de nuestras almas. Porque el enemigo sabe que si tú te aterrorizas, vas a quedar paralizado, prisionero, sin poder moverte. Y eso es lo que Él quiere. Pero Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Miren el versículo 27 y 28 conmigo. Versículo 27 dice, y murmuraste en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece. Esa palabra aborrece en inglés, hate. Porque Jehová nos odia. Fíjate que decir que Jehová los odia, ¿verdad? Porque Jehová nos odia, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en las manos del amorreo, para destruirnos. Ellos estaban diciendo aquí, estos 10 espías que fueron, 8, ¿verdad? Trajeron esas noticias y el pueblo se atemorizó. Y dijo, Dios nos ha traído aquí porque Dios nos aborrece. Y vamos a entrar en esta tierra prometida y nos van a destruir. ¿Y a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Fíjate, ellos confiesan, nuestros hermanos que vinieron, que fueron, los espías que fueron, regresaron y ahí dice, y han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Las paredes llegan al cielo. Fíjate qué exageración, exagerando. Y también vimos allí los hijos de Anac, que eran gigantes. Entonces ellos hicieron de 2 o 3 gigantes una población de gigantes, porque el temor los puso así. De momento las murallas de esa ciudad llegan hasta el cielo. Y no hay 1 o 2 gigantes o 3 gigantes, no, es una población de gigantes. Y estaba ese pueblo atemorizado y no pudieron moverse, ¿verdad? Es lo que el enemigo quiere, hermanos, que nosotros vivamos atemorizados. Y no podemos. Tenemos que tener cuidado cuando decimos cosas que no le agradan a Dios. Cuando decimos eso de que Dios nos aborrece, wow, eso es fuerte. Y a veces cuando están sucediendo cosas en nuestras vidas, podemos allegarnos a Dios y buscar refugio en Él y buscar que Él nos quite, que nos tranquilice, que nos dé la paz de Él, o podemos echarle la culpa. A mí Dios no me ama. Yo he escuchado testimonios así, porque si no, todo esto no me estuviera pasando, lo que me está pasando. Y vemos aquí que este pueblo está así, está atemorizado. Con excepción de los 10 espías, los 2 varones que Josué y Caleb, ellos querían obedecer la palabra de Dios. Ellos dicen, pero si Dios dice que esa tierra es nuestra, vamos a tomarla, subamos y tomémosla, ¿verdad? Y aquí entre nosotros hay hombres y mujeres así, que no viven con temor de Dios, que no viven con temor de miedo, sino que viven con temor de Dios. Los 10 espías
Los 8 que trajeron esas noticias no favorables, ellos vieron lo mismo que vio Caleb y Josué, vieron lo mismo. Pero esos 8 compararon a ese pueblo con ellos mismos y dijeron, esos pueblos grandes y las paredes llegan hasta el cielo, no podemos conquistarlo, porque ellos estaban comparándose a ellos con ese pueblo. Sin embargo, Josué y Caleb estaban comparando ese pueblo con su Dios, con su Dios, y decían, este pueblo no es más grande que nuestro Dios, esos gigantes no son más grandes que nuestro Dios. Y nosotros tenemos que pensar así, hermano. Los gigantes que vienen a nuestras vidas no son más grandes que nuestro Dios. La palabra cáncer, interesante, es una palabra a veces que tabú. Tabú es como que no quieren decir la palabra cáncer. Y me acuerdo que cuando mi esposa le dieron la noticia del cáncer, me acuerdo que una persona me dijo, Jimmy, me dijeron que tu esposa tiene the big C en inglés, the big C, la letra mayúscula C, que es cáncer. Y no quisieron, parece que la persona no quiso decir la palabra cáncer y me dijo, tiene la C mayúscula, the big C. Y yo me quedé pensando y yo le dije, yeah, sí, tienes razón, you're right. She has Christ. Tiene a Cristo, la letra mayúscula, Cristo, Cristo. Y nosotros tenemos que pensar así, tenemos que decir, tenemos a Cristo. Él está con nosotros como poderoso gigante. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Tenemos que pensar así, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y no podemos permitir que el temor llegue y nos paralice. Nos paralice. What is the opposite of fear? ¿Qué es lo opuesto al temor? Alguien me dirá, el opuesto al temor es valentía, ¿verdad? Pero yo digo esto, lo opuesto al temor es el amor de Dios. En el 2014, el huracán Katrina, ¿se acuerdan de Katrina? Dio a New Orleans y le dio fuerte. Y la gente corrieron a un estadio que se llama el Superdome. Y allí se metieron, ¿sabe cuánta gente se metió allí? 30,000. 30,000 personas allí, buscando ¿qué? Albergue, buscando refugio. Y allí se cuenta que hubieron homicidios en ese estadio. Hubieron rapes, ¿cómo se dice? Ultrajaron a las mujeres, robos, tiroteos en el estadio. Tuvieron que enseguida buscar cómo controlar eso. Y había muchas familias allí, muchas familias, 30,000 personas. Familias con sus hijos buscando el refugio. ¿Se acuerdan que New Orleans se inundó? Se inundó. Entonces llegaron algunos de los personajes de Hollywood para ver cómo ayudar. Y entre ellos estaba un actor que se llama Wesley Snipes. Y él se acercó a un padre de familia, un señor grande, afroamericano, pero grande. Y con él estaba su familia. Y él miró en el rostro del Señor, miró ese temor, estar allí con su familia, esperando a ver qué va a pasar, queriendo salir de allí porque él veía lo que estaba pasando. La gente desesperada, a veces maltratándose y haciendo cosas, ¿verdad? Que quizás no siempre hay el asunto de criminales, pero hay gente también que por el temor comienzan a hacer cosas que si le voy a quitar el agua a aquel, le voy a quitar la comida que tiene aquel para mis hijos. Y cosas así estaban sucediendo. Y dice que este señor afroamericano, él vio en su rostro un poquito de temor. Y detrás de él había una niñita como de 5 o 6 años. Y la niñita detrás de su papá así, ¿verdad? Como hacen las nenas a veces así, como media tímida. Y Wesley Snipes se dobló y la miró así, buscando mirarle, y ella detrás de su papá. Y le preguntó, ¿Are you scared? ¿Tiene miedo? Y la niñita le dice, No, I'm with my father. No tengo temor porque estoy con mi papi.
Y el, y el papá quizás muy con temor, pero esa niñita decía, si estoy con mi papá, estoy bien. Estoy bien. Y nosotros estamos con papá. Amén. Y estamos bien, porque estamos con papá. Y papá nos dará la victoria. Señor nos dará la victoria. Vamos a leer algunos versículos. Le pedí a Carlos que lo pusiera ahí en la pantalla. Estos versículos nos ayudan, hermano. La palabra de Dios nos ayuda a vencer el temor. Okay. El primero creo que te di fue Salmo 34, 4, ¿verdad? Salmo 34, 4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de algunos de mis temores. Oh, ¿de qué? Todos mis temores. Pero hay algo ahí, hay una condición, que busquemos. Hay que buscar a Jehová. Te dan el anuncio que es cáncer, te dan el anuncio que es tuberculosis, te dan el anuncio que es diabetes. No importa el anuncio que te den, hermano, que te van a despedir, que se acabó la chamba. El que te dio ese trabajo te va a dar otro. Amén. Tú tienes que decir, voy a buscar a Jehová. Y si busco a Jehová, el temor, ¿qué? Se va. Gone. El próximo versículo le pedí al hermano que pusiera ahí. Salmo 27:1. Jehová es mi luz, mi luz. En medio de la tiniebla Él es mi luz y es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aleluya. Él es mi fuerza. Es la luz de mi salvación. I am saved. Mira, yo digo que de algo voy a morir. Yo voy a morir de algo, no sé, quizás de aquí a 50 años más, ojalá, ¿no? En este mes de agosto cumplo 71. No sé si voy 10 más o 20 más o lo que sea, pero yo siempre digo, algo voy a morir, no sé de qué enfermedad será. Quizás sea cáncer, quizás sea el hígado, quizás sea un ataque de corazón, que prefiero que sea así. Y no sé de qué voy a morir, pero yo siempre digo que cuando yo muera, entonces sí voy a llegar a lo que se llama la suprema sanidad. La suprema sanidad, estar con el Señor, ¿verdad? Entonces no hay enfermedad que me pueda vencer porque yo voy a estar con Cristo cuando llegue ese día, ¿verdad? Entonces yo le digo así a veces, aconsejando a las familias, que le digo, hay un luto saludable y hay un luto que no es saludable. El luto saludable es que confiemos en Dios. Que digamos, nuestro ser querido partió y está ¿con quién? Con el Señor. Ausente del cuerpo, presente ante Dios. No hay que temer, ni aun la muerte hay que temer. El próximo versículo, Romanos 15. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. ¿Escucharon eso? El espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ahí está, ese versículo nos dice que vivir en temor es una esclavitud. Él está uno en esclavitud. Ayer yo hablé con varios aquí que me hablaban de cosas serias que han pasado. Entre ellas la hermana Aileen, ¿verdad? Seria. Yo sé que José cuando escuchó esa noticia, igual que yo, se estremece uno, ¿sí o no? Se estremece. Y todavía ella está pasando por un proceso, ¿verdad? Y me tomo la confianza de hablarlo así porque es nuestra hermana en Cristo y la amamos. Y estamos orando y no podemos permitir que eso nos aterrorice, que nos paralice. Y yo le doy gracias a Dios por el testimonio de ellos, que ayer ella vino y estuvo aquí y se graduó y aún pasando por tanto, 3 años y pasando por tanto se graduó. Y ver a José aquí dirigiendo, oh aleluya.
Dios es grande, varón. Si Dios te favorece, ¿quién contra ti? Si Dios te favorece. Y nosotros a veces, ¿verdad?, nos podemos dar por vencido y no podemos, hermano. Tenemos que confiar en Dios y tenemos que hacerle frente sabiendo que con nosotros está Jehová como poderoso gigante. Entonces, el gigante Jehová será más poderoso que el gigante del temor. Definitivamente, definitivamente. Es el mensaje de hoy. Es el mensaje que busquemos de Jehová y Él nos va a librar de todos vuestros temores. Que Él es nuestra luz, nuestra salvación. Tantos pasajes más que podría usar, ¿verdad? No sé si esto le ha ayudado a alguien hoy. No sé. El temor de un hijo pródigo, de una hija pródiga, eso estremece a uno. Pastor, ora por mi hijo que está perdido en los vicios, en la ganga, lo que sea, que mi hija se juntó en yugo desigual, que hay tantas, hay pastor, y vienen donde Edwin, sí. Pero yo les pido por favor que busquen el rostro de Dios cuando lleguen esos momentos de temor. Y Dios va a obrar, ¿sí o no? Él va a obrar. Vamos a orar. Voy a pedir que se pongan de pie. Y si hay alguien aquí en esta mañana que está pasando por un proceso y que dice, tengo temor. El principio de toda victoria es la confesión. ¿Delante de quién? Delante del que puede cambiarlo todo. Y no hay nada vergonzoso en decir, I have fear. Tengo temor. Y son, otra vez, hablé de enfermedades, pero ¿sabe lo que su trabajito es lo que le ayuda a uno a pagar la renta, a traer el pan de cada día a la casa? Y que de momento le digan, de aquí a unos meses quizás la fábrica va a cerrar. Eso causa, uno dice enseguida, ¿qué será de mi familia? ¿Qué será de mis hijos? ¿Cómo voy a proveer para ellos? Así que hay muchos temores en la vida. Y si hay alguien aquí que está pasando por algún temor, yo quiero, junto con su pastor, los líderes, quiero orar por ustedes. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Si hay alguien aquí, me voy a atrever a intentar cantar. Yo no canto. Aquí hay cantantes. Pero voy a cantar un corito. Y mientras yo lo canto, mi esposa me ayuda. Mientras yo lo canto, pasen y vamos a orar. Pasen. El corito dice así. El Espíritu de Dios está aquí. Su presencia yo la siento en mí. Con mis manos yo le alabo a Él y su nombre glorifico también. Si tú crees que Él te puede ayudar, tú solo echa al lado todo tu temor, porque el Espíritu de Dios está aquí.